Muy buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos, amigos, que miércoles a miércoles están pendientes de estas enseñanzas que tu hermano pastor Isidro Romero les trae. Aquí estamos un miércoles más para poder compartirte algo de parte de Dios para tu vida. Te invito que si ya sintonizaste este canal, que si ya en las redes sociales te cayó un enlace, te quedes hasta el final. Te vas a dar cuenta de que este es el día que Dios ha escogido para mandarte un mensaje a ti, para que puedas de alguna manera cambiar, transformar algunas cosas que no hemos estado haciendo de acorde a la voluntad de Dios. Y es posible que por eso esa bendición que le hemos estado clamando, ese milagro que le hemos estado pidiendo, se ha retrasado. Y no es porque Dios lo quiera retrasar, sino que simplemente es porque algo no estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos. Te invito para que te quedes esta mañana. Vamos a hacer una oración, porque siempre todo lo que hagamos, todo lo que realicemos, tenemos que ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta mañana, Señor, venimos ante su presencia a ponernos a cuentas con usted, Señor. A pedirle perdón, Señor, por esos pensamientos, esas acciones, esas palabras, Señor, que a veces salen de nuestra boca, conscientes o inconscientes, Señor, que a usted no le agradan. Pero hoy queremos pedirle perdón, Señor. Quiero pedirle, Señor, por cada televidente. Quiero pedirle, Señor, por aquella persona que se ha conectado en las redes sociales, Señor, y que está ansioso por qué usted le va a hablar, qué le va a decir esta mañana. Le pido, bendito Padre, que nos hable al corazón. Quiero ser un instrumento suyo en esta mañana. Que todo lo que salga de mi boca sea purificado, sea limpiado por su Santo Espíritu. Que nada de lo que voy a decir sea para vanagloria mía, sino todo sea para honra y gloria suya. Quédese, Señor, en esta palabra, se lo suplico y se lo pido. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor y por tanta misericordia. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, estamos viviendo unos tiempos modernos. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales muchas cosas se han ido perdiendo en el caminar de los años. Y hemos entrado en una etapa en la cual han entrado diferentes enfermedades, diferentes plagas, o como a usted le gusta llamar mejor, y que han llegado a nuestra vida y que se han posesionado de nosotros. Y hoy esta mañana quiero hablarte acerca de algo que yo le he llamado que es como un cáncer que ha penetrado la sociedad, ha penetrado las familias y lastimosamente hoy en día ya entró a las iglesias, en los ministerios y nos está carcomiendo poco a poco y no nos damos cuenta. Y este tema viene principalmente porque yo quiero, mi querido hermano, mi querido amigo, tú que ya conoces a Cristo Jesús, tienes que tener un pleno conocimiento que desde el momento que tú levantaste tu mano y decidiste abrirle las puertas de tu corazón a Él, para que Él fuera Rey y Señor, lo recibiste como tu único y suficiente Salvador de tu vida. A partir de ese momento, tú te debes de convertir en una persona íntegra, en una persona leal, en una persona obediente, en una persona respetuosa. Y tú que todavía no le has permitido conocer a Cristo Jesús, al ver el comportamiento de un amigo, de un hermano, de alguna persona de tu vecindad que se comporta bajo los lineamientos que Dios manda en las Escrituras, entonces a ti te llama la atención y quieres conocer ese Dios que cambia y transforma. Pero hoy en día, lastimosamente, hemos caído en un juego
en un juego que yo le he llamado las excusas. Y tú hoy inmediatamente cuando escuchas esa palabra, yo sé que la conoces, la identificas, porque estamos en un mundo lleno de excusas. Y mira, quiero decirte algo, la excusa es simplemente el preámbulo de la mentira. La excusa viene siendo como una mentira con adornos. Y hoy esta mañana quiero hablarte acerca de eso, porque muchos hijos de Dios hemos entrado en este juego, hemos caído en esta enfermedad y ahora nos venimos adornando de excusas para poder justificarnos por qué hicimos aquello o por qué no lo hicimos. Y lastimosamente este juego de palabrerío, de justificarnos, no le agrada a Dios. Y cuando algo no le agrada a Dios, lo primero que va a llegar en tu vida es que las bendiciones que están preparadas para ti se empiezan a estancar. Y tú empiezas a entrar en un caminar de un patineo en el mismo lugar, patinas y no avanzas. Y miras que personas que recién llegan a la iglesia, al ministerio, van más adelante que ti y tú ya tienes años de estar allí. Y de repente te empiezas a frustrar y empiezas a justificar y a culpar a otras personas de lo que está pasando en tu entorno. Mira, la excusa no es algo nuevo. La excusa viene desde la creación de Dios. Pero desde ahí Dios nos viene mostrando que la persona que es sincera, que la persona que se confronta cuando ha tenido una falla y lo acepta e inmediatamente pide perdón, le es perdonado. Pero aquella persona que quiere cubrir con excusas aquello que hizo o aquello que no hizo, a Dios eso no le agrada. Y nos vamos a ir a la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Vamos a hablar de dos personajes, la creación de Dios, Adán y Eva. Dios puso a Adán y a Eva en un paraíso, en un jardín llamado el Edén, y les dio potestad de que podían usar de todo lo que allá había, podían comer de todo lo que allá había, tenían libertad de hacer lo que quisieran con lo que allá había. Solamente había una limitante. La Biblia dice que en el centro de aquel jardín había un árbol que era llamado el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo lo que aquí hay, ustedes pueden tomar posesión, de todo lo que aquí hay pueden comer y pueden disfrutar, menos de eso que está ahí. Pero mira, y aquí es donde yo quiero empezar a tocar el tema importante. En muchas ocasiones nosotros cometemos errores, fallas, porque nos juntamos con las personas equivocadas, porque le ponemos atención a comentarios que vienen del exterior y empezamos a contaminar nuestra mente, nuestro corazón, y es allí donde terminamos cayendo, cometiendo fallas. Y cuando cometemos la falla no nos damos cuenta que Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha permitido que nosotros podemos escoger el bien y el mal. Siempre he dicho estas palabras. Cuando alguien se acerca a mí y me quiere hablar algo de alguien, yo siempre le pongo 3 condicionantes para poder escucharla. Número 1, ¿tú viste lo que me vas a contar? Número 2, le digo, ¿tú escuchaste lo que me vas a contar? Y número 3, ¿tú estás seguro de lo que me vas a contar es verdad? Y cuando la persona es cuestionada con esas 3 preguntas, en muchas ocasiones dice, no, a mí me lo contaron. No, yo por allí, ¿verdad? Escuché que lo andan contando.
No, yo no puedo justificar si es verdad o no es verdad. Entonces, si yo permito que esa persona llegue y me contamine, más adelante soy yo el que voy a estar excusándome porque cometí un error al poner atención a aquello. Y eso es lo que pasó en este versículo. Mira, te lo voy a leer. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Mira, Dios le había prohibido a Adán y a Eva que tocaran ese árbol. Dios les había dicho específicamente, y miren, no solamente así, sino que les dijo: el día que probares de eso, ciertamente morirás. Y es de ahí donde nosotros venimos arrastrando un conocido pecado llamado adánico. Es que nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Me imagino que el plan de Dios era que nosotros íbamos a estar eternamente disfrutando de lo que Él había plantado para su creación. Pero lastimosamente, un momento de desobediencia hizo que Eva le pusiera atención a las palabras del chisme de afuera. Hizo que su oído fuera contaminado, y al contaminar su oído le vino el deseo de conocer aquello cual cosa Dios les había prohibido. Y dice que más adelante, a raíz de aquel envenenamiento de su oído, ella vio que aquello que Dios le había prohibido era agradable y bueno, y dice que lo probó. Y al probarlo, no solamente se quedó ella con la prueba, sino que le llevó también a Adán. Mira cómo el pecado puede entrar por un miembro de la familia, pero de repente toda la familia está contaminada. Tu matrimonio, tu trabajo, tu entorno puede ser contaminado con una pequeña cosa. ¿Y sabes cuál es lo peor que sucede? Que cuando ya nos hemos contaminado y Dios nos confronta con aquella contaminación, Dios nos confronta con aquella falta, inmediatamente arrancamos como lo hizo Adán. Mira que Dios no se fue directamente a reclamarle a Eva, que era la que primero había fallado. ¿Por qué Dios se fue primero a Adán? Porque Adán había sido creado primero, porque dice la Biblia que Dios pone al hombre como cabeza. Yo pienso que Adán tuvo la oportunidad de poderle haber dicho a Eva: Eva, Dios nos prohibió eso y yo le voy a obedecer a Dios. Por lo tanto, si tú ya fallaste, bueno, apártate y pídele perdón y dale una explicación a él por qué fallaste. Pero yo no voy a entrar en eso. Pero lastimosamente, Adán, en un momento de debilidad y de cobardía, también termina desobedeciendo la orden de Dios. Pero cuando Dios lo confronta, inmediatamente se justifica con la primera excusa y dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste como compañera. ¿Qué estaba tratando de hacer Adán en este punto? Echándole la culpa a Dios. Diciendo: bueno, vos me pusiste esa mujer y ella me trajo. Como muchos de nosotros hoy en día, cuando faltamos al trabajo, cuando no llegamos a tiempo al ministerio, a la iglesia en la que tenemos que hacer alguna actividad, siempre terminamos justificándonos que se ponchó la llanta del carro, que el bus no llegó a tiempo, que pasó esto. Mire, tenemos infinidad de excusas para poder querer justificar el por qué aquello no lo hicimos. Y el propósito que hoy yo te traigo esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo, es que ya entremos en una etapa de madurez espiritual. Las excusas no deben de estar en los hijos de Dios. Nosotros debemos de ser personas de un sí y de un no. Nosotros debemos de ser personas de decir: sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer.
Mire, es incomprensible cómo hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, y tú los invitas a tu iglesia a predicar y saben que el inicio del culto es a las 6 y van apareciendo 6:30, 6:45 y empiezan a justificarse el por qué llegaron tarde. Como hijo de Dios, si a mí me dicen que un evento va a empezar a las 6 de la tarde, yo tengo que estar por tarde a las 5:50 en aquel lugar, porque mi servicio es para Dios, para ese ser que un día no escatimó un esfuerzo para ir y pagar por mis culpas, por mis pecados. Por eso yo tengo que serle puntual a Él. En este momento, Adán se justifica echándole la culpa a Dios, diciendo: la mujer que me diste. Pero mire, cuando Dios pone la mirada en la mujer, dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y mire las palabras de la mujer. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Echándole la culpa a la serpiente. ¿Sabes que la autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva era que ellos iban a señorear sobre todos los animales que ahí había? Eso significa que Dios le había dado más sabiduría a Adán y a Eva que a los animales. Eso significa que Dios le había dado mayor autoridad a Adán y a Eva de todo lo que ahí había. Pero Eva se dejó engañar por una serpiente. Una serpiente que sí estaba poseída por el enemigo, por Satanás. Pero ¿será eso lo que nos puede justificar a nosotros cuando le fallamos a Dios? Empezar a echarle la culpa a nuestro entorno. Empezar a excusarnos porque simplemente las cosas no salieron bien, porque yo no cumplí con lo que se me había mandado. Y en la Biblia vamos a encontrar una cantidad de personajes que yo te quiero ir poniendo como ejemplo, que se quisieron excusar ante Dios. Y por andarle poniendo excusas a Dios, mire, si tú lees más adelante ahí en el Génesis, te vas a dar cuenta que a raíz de eso, a raíz de esa falla de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y es allí donde empieza la vida dura para el ser humano. Y es allí donde empezamos a entrar en una etapa de envejecimiento, en una etapa en la que tenemos que empezar a trabajar por el alimento, en una etapa en la que ya las cosas se vienen una carga. A la mujer Dios le dijo: mira, con dolores parirás a tus hijos. Al hombre le dijo: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Ciertamente morirás. Mi querido hermano, mi querido televidente, yo te traigo esta enseñanza porque si tú has entrado en esa etapa de estarte excusando para justificar el pecado que estás cometiendo ante Dios, hoy es el momento que te pongas a cuenta. Hoy es el día en el cual puedes entrar en una etapa de sinceridad contigo mismo y sinceridad con Dios. Mira, otro personaje que tenía muchas excusas, lo encontramos en Éxodo 32, 21, 23. Vamos a hablar de un hombre llamado Aarón. Después de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y empezaron a ver aquella cantidad de milagros que Dios iba haciendo en el camino, atravesaron el Mar Rojo cuando Dios abrió el mar y ellos pasaron. Aquella luminaria que en la noche los guiaba para que no se perdieran. Aquella nube que los tapaba del sol caliente en el desierto. Aquel maná que caía del cielo. Aquella agua amarga que encontraron y con solo una vara que Dios le dio autoridad a Moisés que tocara esa agua se convirtió en agua bebible, dulce. Cualquier cantidad de milagros. Pero viene Dios y llama a Moisés que suba al monte porque quiere dictaminar las reglas del juego para el pueblo de Dios, quiere dictaminar las leyes, quiere decirle cómo se debe de conducir el pueblo de Dios en la tierra, y lo manda a llamar. Y Moisés
deja a Aarón a cargo del pueblo. Aarón era un sacerdote, era una persona conocedora del poder, del amor, pero también de la autoridad de Dios. Y dice que a los pocos días que Moisés había subido y como no bajaba, el pueblo se empezó a desesperar. Y mira, capítulo 32, versículo 21 del Éxodo. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjate qué fácil nos es a nosotros para escudarnos en excusas cuando algo nos sale mal, y posiblemente Dios te ha dado una cantidad de milagros pasados. Dios te ha curado de enfermedades que los doctores te decían que no se podía. Dios te ha ayudado a salir de deudas que ya parecía que no ibas a salir. Dios restauró tu familia, Dios te liberó del pecado de vicio, de lo que haya sido. Pero de repente nos equivocamos en una cosita y en vez de ir y pedirle perdón a Dios por esa equivocación, o cuando viene la tentación a nosotros de cometer pecado, pararnos firmes y decir: no lo hago porque yo soy un hijo de Dios, temeroso de Dios. Aquí mira, Aarón era el sacerdote que Dios había escogido para que fuera el acompañante de Moisés en el proceso de la liberación. Aarón había visto cada milagro. Aarón había vivido las 10 plagas que se pasaron en Egipto y que al pueblo de Dios no lo tocaron. Pero aquí simplemente se justifica echándole la culpa al pueblo, cuando él era la autoridad en ese momento, cuando él pudo haber tomado el poder que Dios le había dado y decirle: no, señores, Dios no nos ha fallado en este caminar y no nos va a fallar ahora. Vamos a seguir esperando a que Moisés aparezca, pero aquí no le damos entrada a otros dioses. Pero con un acto de debilidad y de cobardía acepta hacer aquellos ídolos y ponerlos en medio. Y eso le trajo grandes consecuencias al pueblo de Israel por haber un líder, haber desobedecido. Si tú eres el que está puesto como líder, si tú eres el cabeza de hogar, si tú eres el líder en tu empresa, hoy es necesario que ya dejes de estar con excusa tras excusa tras excusa. Afronta la realidad, párate firme. Si te equivocaste, acepta que te equivocaste y búscale una solución, pero ya no le busques más excusas, porque las excusas no le agradan a Dios. Mira otra parte de la Biblia. Personajes grandes de la Biblia que quisieron justificar su accionar con una excusa. Aquí acabamos de ver a Aarón. Ahora te voy a poner otro personaje llamado Saúl. Era el rey del pueblo de Israel. Había sido ungido y elegido por Dios. Había visto muchas batallas y todas las había ganado con la mano de Dios. Pero mira acá, en 1 Samuel 13, 10 y 11. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizma. Mira cómo se justifica. El único autorizado por Dios para presentar holocausto era el sacerdote. Pero viene Saúl, y al ver que el pueblo se le estaba desesperando, al ver que el ejército se le estaba desesperando, porque la voz de Dios no aparecía, que era Samuel, él vino e intentó hacer algo que no le correspondía.
Y cuando aquello falló y a Dios no le agradó, quiere justificar que como Samuel no llegaba en el tiempo correspondido, él decidió tomar decisiones equivocadas. Mi querido amigo, mi querido hermano, si Dios no te ha contestado hasta este momento, es posible porque Dios está preparando la respuesta, y lo que está preparando para ti es algo grande, es algo bueno. No te desesperes y no empieces a querer actuar queriendo ser tú el Dios para que las cosas salgan bien. Dios no necesita ayuda. El poder y la autoridad que Él tiene no necesita que nadie le ayude. No meta las manos donde a ti no te han llamado. No hagas lo que a ti no te corresponde. Eso es lo que le pasó a Saúl. Y mira, después viene y se justifica con una excusa. Y así vamos a ir encontrando una cantidad de personajes en la Biblia que se justificaban y se justificaban cada vez que se equivocaban. Y cada justificación les trajo una consecuencia. Saúl, a raíz de esta decisión que tomó, Dios le dijo a Samuel: ve y búscame otro personaje que yo voy a elegir como rey, porque a Saúl ya lo desterré de como rey. Saúl ya no va a poder ir siendo mi rey porque me ha fallado. En muchas ocasiones vienen cosas a nuestra vida que no las entendemos por qué vinieron. Y están ahí en tu vida porque en un determinado tomaste decisiones que no te correspondían, y de repente, en vez de venir y pedir perdón, las querés justificar con excusas. Amigo y hermano, es tiempo que hoy reflexionemos. Si tú estás en un ministerio que está plagado de excusas por tus líderes o por ti mismo, te invito para que empieces a orar. Te invito para que le empieces a pedir autoridad al Espíritu Santo para apartar esa plaga de las excusas. Si tú eres esa persona que en tu trabajo te pasas excusando, ya es necesario que cambies esa actitud. Si tú en tu hogar, en tu familia, quieres pasar excusándote para justificar las cosas malas que estás haciendo, te invito hoy, esta mañana, para que recapacites. Las excusas en la vida de los hijos de Dios no nos traen nada bueno. Cada personaje que te he venido hablando, Dios al final terminó apartándose de él por ser personaje que tomó la decisión de escudarse en una excusa, en vez de pedir perdón, en vez de doblar rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, me equivoqué, pero quiero que usted, Señor, hoy me perdone, y aquí estoy para hacer su voluntad a partir de ahora. Porque el enemigo aprovecha, y el enemigo te va a meter en un lado del oído que tú te excuses, y mira, pon esta excusa, y cuando la excusa te salga bien, ¡guau!, ¿verdad? Soy bueno para esto. Mire cómo engañé a mi esposa, mire cómo engañé a mi esposo, mire cómo engañé a mi pastor, mire cómo engañé a mi patrón, ¿verdad? Y me la creyeron. Sí, pero hay alguien al que no puedes engañar, que es a Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y al final eres tú el que te vas a terminar hundiendo. Y ese es el propósito de mis enseñanzas, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Que si ya entramos en este caminar, no nos convertamos en el hazmerreír de la gente. Muchos de nosotros venimos aquí a justificarnos, a decir que por ser un predicador, que por ser un pastor, que por ser cristiano, la gente me maltrata, la gente me humilla. A veces la gente no te humilla por eso, te humilla porque ven que nosotros somos hipócritas, mentirosos, que decimos una cosa con nuestra boca, pero con nuestras acciones todo lo queremos justificar con excusas. Ya es necesario que nuestro actuar cambie. Ya es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de ser. Mira, hay otro personaje que es precioso verlo, y es Moisés. Yo quiero decirte algo. Si Dios ya te eligió, si Dios ya te escogió, es porque Dios sabe que tiene las habilidades
Es porque Dios sabe que tienes las virtudes. Es porque lo que te haga falta, Él te lo va a dar para que triunfes. Moisés venía de un proceso muy complicado. Moisés nace en una etapa donde al rey se le había anunciado que el libertador del pueblo de Israel iba a nacer en esa época. Y el faraón toma la decisión de querer eliminar toda aquella posibilidad de que naciera en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, una descendencia que pudiera ser el libertador. Y da la orden de matar a todos los niños que nacieran en aquella generación. Pero mira, desde la niñez, cuando Dios te escoge desde el vientre de tu madre, Dios ya te va a empezar a proteger, a cuidar y no va a permitir que algo pase en tu vida porque Él ya te eligió, ya te escogió. Y eso hizo con Moisés. Moisés puso la habilidad en la madre de que ella lo protegiera. Y lo montó en una pequeña balsita, una canoa que hizo y lo dejó ir en el río. Aquella mujer posiblemente no lo hizo con la idea que Dios lo iba a proteger, sino que lo hizo quizás con la idea de que prefería que él muriera ahogado y no verlo ella, que se lo quitaban de sus brazos y lo asesinaran. Pero Moisés ya había sido elegido y escogido por Dios. Y mira qué interesante, que va a caer justamente a la casa de Faraón. Y el libertador del pueblo de Israel fue capacitado, fue entrenado y fue preparado en la misma casa de Faraón. Fue capacitado en casa del enemigo. Y cuando Dios lo llama, Moisés tiene todas las habilidades y todos los conocimientos de un rey, de un líder. Pero cuando Dios lo llama, el espíritu de cobardía entra en él. Y dice: ve, le dice Dios, preséntate a Faraón y dile que yo te envío. Y Moisés empieza a ponerle las excusas: pero Señor, ¿y quién soy yo para ir? Yo soy tardo para hablar. Y cuando el pueblo me pregunte que quién me manda, y mire una y otra excusa, y Dios le va confrontando cada una de esas excusas. Y al final le da una vara donde le da poder y autoridad, y todavía Moisés tenía duda de ese poder y de esa autoridad. Posiblemente tú en esta mañana, mi querido hermano, ya Dios ya te dio el poder, la autoridad para que hagas muchas cosas, pero te sigues excusando en que porque naciste pobre, en que porque naciste con una deficiencia física, y le pones cualquier cantidad de excusas a Dios. Hoy te quiero pedir que te liberes de las excusas y que te pares firme como un hijo de Dios y le digas las palabras que le dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya te hablé de los personajes que le pusieron excusas a Dios y que fueron confrontados y que en algún momento fueron humillados, fueron avergonzados y fueron alejados de la presencia de Dios por andarle poniendo excusas. Pero ahora te quiero hablar de personajes que estuvieron frente a una confrontación y fueron leales con Dios, fueron rectos con Dios. Y ese primer personaje es Josué. Dios se le presentó a Josué y le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. A partir de ahora, le dijo, a ti te toca tomar el poder, a ti te toca tomar la autoridad. Tú serás ese líder que va a llevar mi pueblo a la tierra prometida. Le invito para que busquen la Biblia en qué momento Josué se le acobardó. Le invito a que busquen la Biblia en qué momento Josué le agachó la cabeza y le dijo: ay, Señor, pero mire, yo vengo de ser un esclavo. Yo me crié bajo una esclavitud allá en Egipto. ¿Y cómo voy a ser ahora rey? ¿Cómo voy a ser líder? ¿Cómo voy a gobernar este pueblo? No.
a Josué se le dieron las directrices y le dijeron: mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo te salga bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y cuando Dios le empezó a dar esas directrices, Josué se comportó como un verdadero hombre de Dios, como un valiente con autoridad, y tomó el mando. Y él fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Otro personaje que encontramos en la Biblia y que lo tenemos como un hombre conocido como el padre de la fe, es Abraham. Mira que Abraham, Dios le dio un hijo de promesa, y Dios le dijo que ese hijo que él iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar. Pero de repente, en un determinado momento, viene Dios y confronta a Abraham y le dice a Abraham: dame tu hijo, a ese que tantos amas, y dámelo en sacrificio. Mira qué interesante. Y si Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, que su descendencia iba a ser tan grande, pero en ese momento Dios le estaba pidiendo a su único hijo, a su única descendencia, Abraham pudo haber entrado en una etapa de excusarse, decirle: no, Señor, yo no se lo puedo dar porque es mi único hijo, es mi descendencia. Y pudo empezar a querer ponerle cualquier excusa, pero sabes, Abraham se paró como un verdadero hijo de Dios. Y le dijo: solo dime dónde tengo que llevar y sacrificarlo. Solo dime a qué horas y cómo tengo que hacerlo, y yo lo haré. Y no anduvo cuestionando la autoridad de Dios. No anduvo cuestionando la petición de Dios. Y por eso es que ahora Abraham es conocido como el padre de la fe. Mira, otro personaje que a mí me llamó mucho la atención, que a la hora de estar preparando esta palabra lo encontré, y que en muchas ocasiones te he hablado de él, es ese personaje llamado David. Cuando el rey Saúl fue quitado de su reinado, que ya Dios le había dado la autoridad a Samuel y le dijo: ve y búscame otro varón, y le dio las directrices y le dijo: ve a tal familia, la familia de Elí, le dijo: allí encontrarás a un hombre que yo he elegido y escogido. Y Samuel fue a aquel lugar y le pidió a aquel padre, le dijo: reúne a tus hijos, porque dentro de tus hijos Dios ha escogido uno que sea el rey del pueblo de Israel. Y aquel varón llamó a todos sus hijos, y cada uno de ellos pasó frente a Samuel, porque había que ser ungido por el profeta, por el sacerdote, para que pudiera tener la autoridad y la cobertura de Dios. Pero pasaron todos los hijos de aquel hombre, y Dios no se revelaba. Y viene Samuel y le pregunta y le dice: ¿estos son todos tus hijos? No, dice aquel, tengo uno, pero es el cuidador de ovejas, es el menor, anda allá en la montaña, es el que, ¿verdad?, no tiene cuerpo de ser un rey, no tiene las actitudes para ser un rey. Pero el profeta le dice: mándalo a llamar. Y cuando David llega, mira cómo la escritura lo relata. Dice que era un joven hermoso, de semblante muy bien parecido. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado el físico para lo que Dios lo quería. Inmediatamente Dios le habló y le dijo: este es el que yo he elegido y el que yo he escogido. En la Biblia no encontramos una parte que nos diga que David empezó a cuestionar a Samuel y a decirle: bueno, si yo solo soy un cuidador de ovejas, ¿y por qué a mí? En la Biblia no encontramos donde David le empezara a decir: no, yo no puedo ser, mis hermanos, aquí está el mayor, que es guerrero, que es peleador, yo solo soy cuidador de ovejas, yo no puedo ser. No. Inmediatamente David entendió y comprendió que aquel mandato venía de lo alto,
e inmediatamente acató la orden, e inmediatamente se sometió. Y ahí tienes que David fue el que ganó muchas batallas en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que hoy quiero dejarte encerrado en esta enseñanza? Si tú estás viviendo una vida de falacia, de mentira, de excusas, es necesario que cambies. Es necesario que hoy tu actitud ya sea diferente. No vas a llegar lejos, cristianamente hablando, espiritualmente hablando. No vas a llegar lejos si sigues llevando ese estilo de vida. Esa vida que solo tú te la crees. Esa vida que ante el público eres una cosa, pero en privado eres otra. Y vienes y te justificas poniendo excusas. Es que la carne es débil, dicen algunos. Qué excusa más barata y más cobarde. Cuando en la Biblia encontramos una parte que dice que más poderoso es el que está dentro de mí que el que está fuera de mí. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Quiero cerrar hablándote de un hombre que es el mejor ejemplo que podemos tener, que no anduvo con excusas para mantener una vida íntegra cuando anduvo aquí en la tierra. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo un lapso de 33 años aquí en la tierra. Y en ese periodo que caminó en la tierra, le podemos conocer buena parte de lo que él hizo y de lo que él vivió. Pero yo te quiero hablar solo de un temita tan sencillo. Dice que en un determinado momento, él, como sabía lo que iba a pasar en su vida, se fue aparte a un proceso de ayuno y oración. Y estando en el desierto por 40 días y 40 noches ayunando, yo me imagino que su cuerpo estaba completamente débil. Su necesidad más grande en ese momento era comer algo materialmente, era beber algo. Porque había estado 40 días sin consumir alimento. Y se le apareció el enemigo llamado Satanás y empieza a cuestionarlo. Y nuestro Señor Jesucristo pudo haber caído en la tentación y después justificarse ante Dios. Había pasado 40 días sin comer. Pero nuestro Señor Jesucristo se defendió como tú y yo nos tenemos que defender. No solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios no tentarás cuando tú tienes poder y autoridad del Espíritu Santo. Resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Mira, él no se excusó. Resistió y resistió las 3 propuestas que el diablo le puso. A las 3 las rechazó. Y ahora tenemos a un Dios todopoderoso llamado Jesús, con autoridad, que reina sobre la faz de la tierra. Pero tú, mi querido amigo, quiero hacerte esta pregunta ya para ir cerrando. El profeta Elías le preguntaba al pueblo de Dios en cierta ocasión: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 dioses? Hoy les dijo: defínanse si van a ser servidores del Dios Todopoderoso o si van a ser servidores de Baal. Y esa pregunta es la que yo hoy te quiero dejar plasmada a ti. ¿Hasta cuándo vas a estar llevando una vida de mentira, de hipocresía, de excusa tras excusa? Hoy tú puedes corregir ese caminar. Hoy tú puedes pararte en la brecha.
Hoy tú puedes poner la mano en el arado y empezar a caminar hacia la senda derecha que es Cristo Jesús. Hoy tú puedes definir quién quieres ser. Ya no más palabrería, ya no más excusas. Defínete como un verdadero hijo de Dios y verás cómo las cosas van a cambiar, cómo Dios va a empezar a defenderte, cómo Dios va a empezar a bendecirte, cómo Dios va a empezar a darte paz, gozo y alegría. Pero tú tienes que tomar la decisión hoy este día. ¿Quieres seguir cediendo ante el enemigo o quieres hoy tomar autoridad y decirle, Señor, ya no más excusas, ahora me paro firme? Toma la decisión y te garantizo que tu vida va a cambiar para mí. Mi querido amigo, tú hoy puedes tomar la decisión de que tu vida cambie. Ya no le pongas más excusas a Dios. No estoy preparado, no estoy listo. Cuando cambie voy a ver. Y ponemos cualquier cantidad de cosas. Hoy te invito a que hagas esta oración conmigo. Esta oración corta, pero tan eficaz, que dice así. Señor Jesús, en esta mañana, yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento. Lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador mío. Creo que usted es Dios y que pagó en la cruz por mi pecado. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. Amén. Amén. Si tú, amigo, tuviste la valentía de hacer esta oración, te doy la bienvenida a los pies de nuestro Señor. Busca una iglesia donde congregarte, compra una Biblia y lee. Una iglesia donde te enseñen la sana doctrina. Ahí en la parte de abajo del televisor aparece un número de teléfono. Ese es mi número privado. Puedes escribirme, puedes llamarme. Estoy a tus órdenes para poder aconsejarte, para poder guiarte y para poder orientarte donde puedes caminar y crecer más en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana para despedir que esta palabra haya caído en tierra fértil y que va a multiplicarse y crecer. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana, Señor, su poder y su autoridad se ha sentido. Usted ha hablado, Señor Jesús, tanto a mi vida como a la vida de los televidentes y de aquellos, Señor, que se conectaron en las redes sociales. Padre, muéstrenos el camino a seguir. Ya no vamos a seguir con esa vida, Señor, en la cual hemos estado, excusa tras excusa, Señor, sino que a partir de ahora, Señor, vamos a ponernos firmes, vamos a creer en su palabra, y a partir de ahora, Señor, vamos a empezar a ser diferentes, porque ya, Señor, entendimos que las excusas es el preámbulo de la mentira, y a usted la mentira no le gusta. Señor, bendecimos lo que va a continuar en este canal. Lo que aquí va a seguir, Señor, queda cubierto con su Santo Espíritu. A cada uno de esos televidentes, Señor, que recibieron esta palabra y que estaban pasando, Señor, por situación difícil, ahora, Señor, los pongo en sus manos. Y creo y declaro, Señor, que usted hoy empieza a transformar esa cosa difícil, esa situación difícil, en algo bueno, en algo de prosperidad y de bendición. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, te saluda tu amigo, hermano Pastor Isidro Romero. Busca estas enseñanzas ahí en YouTube. Búscame como Pastor Isidro Romero. También están en Facebook como Isidro Romero. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite, con una enseñanza diferente para ti y para mí. Que el Señor me les bendiga en este precioso día.